el tema del Zoom. Así que bueno, estuve hablando con el doctor Taza, me comentó que ayer hablaron un poco sobre algunas apreciaciones que él tuvo del parcial, ¿sí? Y bueno, y en ese sentido, también es algo que yo les había dicho la otra vez, y vamos a tratar de, en esta segunda etapa, darle algunos casos prácticos para que fueran más preparados en ese sentido al examen, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta las figuras que vamos a ver y demás, ¿sí? Bueno, nosotros la clase anterior, habíamos visto habíamos visto la reducción a servidumbre y la reducción a esclavitud, ¿sí? Eso era la figura del 140. También habíamos empezado a ver el 141, ¿sí? Pero lo vimos en los últimos 15 minutos. Así que yo me iba a tomar unos minutos para hacer el repaso de esa figura y después íbamos a avanzar con las figuras arabadas y con el 142 bis y el 142 ter. Ya les adelanto que en el 142 bis tenemos lo que es el secuestro coactivo, ¿sí? Y en el 142 ter tenemos lo que es la desaparición forzada de personas, ¿sí? Bueno, muy bien. Chicos, cualquier duda que tengan, o sea, a medida que se va desarrollando la clase, no tengan reparo en hacerme la pregunta que consideren sobre el tema. Recordando lo que cuando hemos definido la figura penal del 140 y que hicimos mención a los delitos que tienen que ver contra la libertad, nosotros habíamos hablado de que al Código Penal o al derecho penal, en este título en particular, le interesa lo que es la libertad de movilidad o lo que es la autoexclusión de lo que es la esfera de reserva de la persona, ¿sí? También les había comenzado a decir que en el 141 tenemos un verdadero ataque a lo que es la libertad locomotiva. Si nosotros vemos la figura del 141, vamos a ver que nos dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal, ¿sí? Bueno, muy bien. Esta figura penal es la que los autores dicen que es la figura que regula el ataque a la libertad locomotiva por excelencia. Después vamos a ver que esta conducta es la base, ¿sí? Es la base de lo que son ciertas figuras agravadas que agregan otros condimentos, ya sea o por la persona que comete la conducta típica, o por los resultados que se provocan, o sobre quién recae la privación de la libertad, ¿sí? Bueno, muy bien. Lo que tenemos que tener en claro cuando hablamos del 141 es que es un ataque a la libertad, ¿sí? Que el bien jurídico tutelado primordialmente es el bien jurídico de libertad, que estamos frente a una figura que es amplia en cuanto a los medios comisivos, es decir, no se definen o no se establecen, como si hacen otros códigos, por ejemplo el Código de España, conductas, ¿sí? Que no se definen conductas que son las que atacan a la libertad, sino que el autor puede cometer esta figura penal utilizando cualquier modalidad, ¿sí? Después, recalco, no tenemos autores activos especiales, no tenemos sujetos, en la figura básica, ¿no? No tenemos sujetos pasivos especiales, ¿sí? Y el tipo penal también nos habla de un elemento normativo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ilegalmente? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un elemento normativo, estamos hablando de un elemento del tipo penal que nos da un concepto. En este caso, el concepto está dirigido a que la privación de la libertad que se encuentra prevista en el 141 tiene que ver con un accionar que está por fuera de lo que es el ordenamiento legal. Esto lo marco porque nos vamos a encontrar en supuestos en los cuales son desarrollados por sujetos activos o por particulares, que si bien podrían quedar encuadrados en la figura prevista en el artículo 141, hay permisos en el ordenamiento jurídico que vuelven, ¿sí? Que vuelven la conducta atípica. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán o si habrán sentido hablar de lo que es el arresto ciudadano,
son aquellos, por si no lo escucharon, son aquellos casos en los cuales, supongamos, una persona, ¿sí?, va caminando por la calle y ve como un determinado sujeto comete un delito, por ejemplo, un arrebato. Esta persona interviene y priva de la libertad al sujeto activo del delito de hurto o de robo. Supongamos, o sea, teniendo en cuenta siempre cómo fue que se desarrolló aquella conducta. En este caso, el sujeto que detiene a la persona que llevó adelante el arrebato, ¿sí?, estaría privando de la libertad a otra persona. Esa conducta encuadraría en el 141, ¿por qué? Porque es una conducta desarrollada con voluntad, con discernimiento y demás, cumple con lo que es el aspecto típico de la figura penal. Como les dije, también cumple con el tipo tanto objetivo como subjetivo, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un permiso establecido en el Código Procesal Penal. Van a ver que si ustedes siguen a Bon Padre, les menciona el Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza, ¿sí? Esto es lo que son determinados permisos que se encuentran en el ordenamiento procesal, ¿sí? Si ustedes recuerdan a Zaffaroni, hablaba de la tipicidad conglobante. Se hacía un análisis, ¿sí? Se hacía un análisis dentro de la figura. Perdón, alguien que dice, ¿me están escuchando, chicos? Sí, se te escucha bien, Julio. A Priscila se le cortó y no escuchó la última parte que dijiste, lo de los permisos que da el ordenamiento jurídico en procesal. Bueno, lo resumo rápidamente. El ordenamiento jurídico, en este caso, tiene previsto determinados permisos. Zaffaroni en su obra hablaba de lo que es la tipicidad conglobante. Él partía de un análisis de una conducta que se encontraba, ¿sí?, regulada penalmente, pero que dentro del ordenamiento jurídico, por ejemplo, el ámbito procesal, existía un permiso para aquella conducta. Y ese permiso repercutía sobre lo que es la tipicidad, ¿sí?, de la figura penal. Esto lo marco ¿por qué? Porque, como recordarán, nosotros el otro día habíamos dicho que la libertad no es un bien jurídico absoluto, ¿sí? Y por lo tanto que era relativo, y que el mismo debía ser ejercido de acuerdo a las normas que lo reglamentan. Nosotros vamos a ver, en lo que son los delitos contra la libertad, que existen muchas vinculaciones con las normas procesales. Esto que les acabo de mencionar es un ejemplo. Pero cuando lleguemos al 143, ¿sí?, y siguientes, vamos a ver que existen muchos otros ejemplos que se encuentran en relación con las normas procesales. Muy bien. Dicho eso, y referido o liquidado el tema de lo que es el elemento normativo, tenemos que hacer mención a lo que es el aspecto subjetivo. Esta es una norma claramente de dolo directo, no existen dudas sobre eso. Hay alguna posición que habla de lo que es el dolo eventual. Establecen un piso como en el dolo eventual. Por ejemplo, creo cuando mencionaba el caso del guía de una montaña que llevaba a un turista a la cima de la montaña, y el guía sabía que se podía producir una tormenta y que esa tormenta después les impedía bajar. Para Creus ese era un supuesto de dolo eventual. Desde mi punto de vista, yo no sé si esa conducta puede tener relevancia desde el aspecto típico, ¿sí? Y ya que estamos en esto, yo les quiero mencionar que ya que estamos hablando de lo que es el aspecto típico y lo que es la relevancia de la conducta, vamos a tratar en delitos contra la libertad de plantear determinados ejemplos para ver si tienen una relevancia típica, ¿sí?, para encuadrarlo en el 141. Yo ya se los voy tirando para que ustedes los tomen como ejemplo, porque, o sea, los casos seguramente van a estar planteados en ese sentido para que ustedes lo vayan trabajando, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes van en un colectivo, tocan el timbre para que los deje en Luro y Irigoyen, y el colectivero los deja en, no sé, en Luro y La Costa? ¿Sí? ¿Eso puede ser considerado una violación a la libertad de la persona? ¿Una violación a la libertad locomotiva de la persona? Ese sería un ejemplo, ¿sí? O ya que está muy de moda el tema de lo que es la cuestión de género y demás, ¿sí?, o que está muy en boga, mejor dicho,
los libros antes daban un ejemplo de lo que era el débito conyugal y demás, ¿sí? Y planteaban el siguiente ejemplo: ¿qué pasaba si la mujer quería salir de su domicilio y el marido se lo impedía? ¿Sí? ¿Eso podía ser considerado un delito contra la libertad? Siempre estamos hablando de parámetros normales, ¿sí? No estamos hablando de un hecho de violencia y demás, porque si se producen actos de violencia, podríamos además encuadrarlo, ¿sí?, en otra figura. Pero bueno, ustedes vayan indagando en ese sentido, porque seguramente los ejemplos o los casos que les brinde la semana que viene van a estar orientados en casos que son grises y difíciles de resolver. Sobre todo, más que nada, teniendo en cuenta que se viene el parcial y seguramente va a ser en el mismo sentido que fue el primero, con casos y preguntas múltiples choice, ¿sí? Muy bien. Algo que me había quedado pendiente cuando vimos el tema de reducción a la servidumbre y reducción a la esclavitud, y que también se vuelve a tocar en lo que es la trata de personas, es el tema del consentimiento, ¿sí? También es algo que antes se solía preguntar en los parciales. La pregunta estaba orientada a qué relevancia le podemos dar al consentimiento en estas figuras penales, en la del 140 y en la del 141, que es la que nos convoca hoy, ¿sí? En el 140, nosotros, recuerden que estamos hablando de reducción a la servidumbre y reducción a la esclavitud. Cualquier consentimiento que se brinde en esa figura no tiene ningún tipo de validez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el legislador entendió que ninguna persona puede prestar el consentimiento para ser reducido, ¿sí?, o para ser reducida a la esclavitud o a la servidumbre. Entonces, en ese caso de lege lata, se entiende que todo consentimiento que se brinde en esa figura está viciado, y por lo tanto no tiene validez. Y lo mismo pasa en la trata de personas. Cualquier consentimiento que se brinde frente a la trata de personas no tiene validez, ¿sí? Está viciado el consentimiento de la víctima, en este caso está viciado. Ahora, frente al 141, ¿sí?, la cuestión cambia, ¿sí? En el 141, el consentimiento tiene validez. El razonamiento que utilizan los autores es que es un delito de libertad, ¿sí? Que el bien jurídico tutelado es primordial, es la libertad. Y que en el 141 se podría entender, ¿sí?, como válido el consentimiento. Siempre estamos hablando de una persona que reúna todos los requisitos, ¿sí? Que sea mayor, que pueda prestar libremente el consentimiento. En ese caso, si tenemos un consentimiento libremente prestado, claramente tiene validez y no se configuraría el 141. Bueno, muy bien. La consumación y la tentativa. La figura del 141 es un delito material, ¿sí? Por lo tanto, se consuma en el momento en que se ha privado de la libertad de la persona, ¿sí? La consumación es instantánea. Puede ser un delito que dura en el tiempo, un delito de carácter permanente. Si nosotros tenemos una privación de la libertad que dura en el tiempo, eso puede quedar encuadrado dentro de una de las figuras agravadas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Esto de la permanencia en los delitos contra la libertad tiene incidencia, por ejemplo, cuando estamos frente al delito de trata de personas, que se vio en un fallo que salió de la Corte Suprema, porque la duración o la privación de la libertad en la trata de personas había durado durante varios años. Y en ese lapso, ¿sí?, la conducta había caído bajo el paraguas de distintas normas. En ese caso, creo que la defensa había planteado que debía aplicarse la primera de las normas, ¿sí?, que debía aplicarse la primera de las normas porque resultaba la más benévola. Lo que decía la defensa es que la conducta había comenzado, ¿sí?, con una figura que tenía prevista una pena, supongamos, de un máximo de 7 años, y que en el transcurso del tiempo las distintas modificaciones habían elevado el mínimo de la pena, por lo tanto resultaba más gravosa. Entonces,
En razón de la aplicación del principio de la ley más benigna, la defensa en este caso solicitaba que se aplicara la primera ley. ¿Qué fue lo que dijo la Corte con un voto de Zaffaroni a la cabeza? Es que los delitos de libertad, ¿sí?, terminan de consumarse en el momento que cesa la conducta. Por lo tanto, la norma aplicable es la última, ¿sí? Es la última. Muy bien, eso ténganlo presente. Es algo que les va a servir desde lo que es la praxis procesal y demás. Ustedes sepan que en el 141 que estamos viendo ahora nosotros, la conducta se consuma en el momento que se afecta a la libertad, ¿sí? Que puede ser o no duradera en el tiempo, ¿sí? Y lo que vamos a ver a continuación en las figuras agravadas es que si esta conducta, esta privación dura un determinado tiempo, puede caer en una de las figuras agravadas. Bueno, muy bien. También tengan en cuenta que la tentativa es admisible, ¿sí? Y recuerden, para los casos, cuando una conducta puede quedar tentada, ¿sí? Tengan en cuenta de si el autor desiste de la conducta, si la conducta no se consuma por la intervención de un tercero, ¿sí? Si la conducta no se consuma porque los medios utilizados no son idóneos para la realización de la misma. Esto último no, o sea, es muy difícil encontrar un caso en el 141 que haga referencia a esto, pero yo se los planteo para que lo tengan presente en aquellos delitos que sí se puede dar, ¿sí? Muy bien. Esto que acabamos de ver es la privación ilegítima de la libertad y es la figura básica, ¿sí? Las figuras agravadas se encuentran previstas en el 142. Recuerden que el 142 mantiene la matriz del 141, pero se le agregan algunas conductas o algunas particularidades que agravan la figura penal, ¿sí? El 142 dice que se aplica la prisión o reclusión de 2 a 6 años al que privare a otro de su libertad personal cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es la violencia, estamos hablando siempre de lo que es la violencia física, o como dicen los autores, la violencia absoluta. Cuando nosotros hablamos de amenaza, estamos hablando de ¿qué? De lo que es la intimidación, ¿sí? En esto tengan presente lo que yo les dije en la primera parte en cuanto a los requisitos que tiene que tener una amenaza para ser considerada idónea, ¿sí? Después, la conducta se agrava si tiene fines religiosos o de venganza. En los libros van a encontrar un ejemplo, un ejemplo que marca aquellos supuestos en los cuales alguien priva de la libertad a un ministro para que no lleve adelante los oficios de una ceremonia y demás. Ese sería un ejemplo, ¿sí? Después, si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se le deba un respeto particular. Fíjense que en el segundo supuesto, lo que caracteriza a la figura agravada sería la última parte, es decir, los autores entienden que las personas o los sujetos que están enunciados en este inciso se les debe un respeto particular y que el agravante está motivado en ese respeto, ¿sí? Por eso entienden que quedan excluidos los hijos. Y yo es algo que ya he marcado muchas veces, que no entiendo por qué quedan excluidos los hijos, como si uno no pudiera tener respeto sobre los hijos, ¿sí? No entiendo por qué no quedaron excluidos en ese supuesto. Después, el tercer inciso valora lo que es un resultado, ¿sí? En este caso dice, si resultare un grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual se imponga una pena mayor, ¿sí? En el tercer inciso nosotros tenemos un resultado. Supongamos que Alan y yo somos competidores en un determinado negocio, los dos tenemos una empresa. Y Alan salió, digamos, una licitación y él necesariamente tiene que ir a firmar un contrato hoy. Si no lo firma hoy, se le cae la licitación a él. Si se le cae la licitación a él, yo puedo ganar la licitación y lo dejo fuera del juego económico, ¿sí? Entonces,
Yo lo que hago es privar de su libertad a Alan, ¿sí? Contrato a una persona para que lo retenga y le impida llegar. En este caso, la conducta que yo llevo adelante, que es contratar a una persona para que prive de su libertad a Alan, tiene repercusiones económicas, ¿sí? Le genera un perjuicio patrimonial. Ustedes imaginen que en el examen se les plantea ese caso. Yo les puedo decir, bueno, Josecito priva de su libertad al fulano X para que no firme un contrato, ¿sí? Y para que se caiga un negocio. Resulta que no llega o sea, se celebra el contrato, se cae un negocio y esto trae repercusiones económicas. Usted debe resolver la cuestión diciendo si hay una conducta típica o si no la hay, ¿sí? Y en su caso tiene que dar los argumentos. Yo lo que diría en ese caso es que tenemos que el sujeto A ha privado de su libertad, ¿sí? De manera legítima como apunta el 141, y esa privación de la libertad ha sido de manera voluntaria, cumpliendo con los elementos subjetivos de la figura penal, que es el conocimiento de la voluntad, y la desplegó y la llevó adelante. Además, esa conducta ha tenido cierta repercusión, que es una repercusión que tiene carácter económico. Y como tiene carácter económico, termina siendo una privación ilegítima de libertad de las previstas en el artículo 142. ¿Sí? Así más o menos, palabra más, palabra menos, con un poquito más de argumentos, pero los casos se resuelven de esa forma. Ustedes traten de ver el hecho y cómo encuadrarían ese hecho en una de las figuras penales que van a estar en danza de acuerdo al caso que les hayan planteado. ¿Sí? La otra vuelta, Julio, estaba hablando, viste, con algunos de los estudiantes que están acá presentes en particular, y tenían la incógnita ellos de, con la situación esta de la pandemia y la emergencia, hasta dónde hoy la fuerza pública te puede parar en la calle, pedirte los permisos, los papeles, cómo influye la emergencia en esta situación, y cuál es el límite en caer o no en el delito este de privación de la libertad ilegítima. Pasa que eso es algo más complejo, porque también tenés que ver, primero vos ahí lo que tenés es un tema con la escala penal, ¿sí? Porque la escala penal en esa figura no resulta tan alta, ¿sí? Después tener que ver cómo desde lo procesal lo encaminás, ¿sí? Yo más que nada con el tema de la privación ilegítima de libertad no lo mezclaría tanto con eso, porque las normas procesales despejarían las dudas. Yo lo que preguntaría es, ¿qué pasa a una persona que violó la cuarentena varias veces, ¿sí? Que violó la cuarentena varias veces? ¿Qué haces? ¿Sí? Le metés una denuncia penal y demás, pero la sigue violentando. O la violenta 2 o 3 veces. ¿Lo privás de su libertad? ¿Sí? ¿Se puede justificar una prisión preventiva en un caso que tiene previsto una pena que ni siquiera daría para condenarlo por la escala penal? El Estado o el Poder Judicial, ¿cómo resuelve esa cuestión? ¿Adopta una prisión preventiva, que es una medida cautelar extrema y gravísima, o adopta una medida de otro carácter tutelar? ¿Sí? Es un caso bastante complicado, porque también ahí se mezcla el tema de las cuestiones de la pena. O sea, si vos también dejás que todos violen la cuarentena, también qué mensaje le das a la sociedad, ¿sí? Y cómo haces con la norma penal. La norma penal termina perdiendo sentido. O sea, es un caso bastante complicado, más que nada desde lo que es los fundamentos filosóficos de la pena que se vio en primer año. ¿Sí? Muy bien. Si el hecho se cometiere simulando autoridad, el inciso cuarto de la figura grabada dice, si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden u autoridad pública. ¿Sí? Esta figura no tiene mayores dificultades. Tengan en cuenta que la conducta se agrava, ¿sí? Por la simulación. En un caso yo simulo ser una persona que pertenece a la administración pública y en el otro una orden de la autoridad pública. Generalmente cuando estamos hablando de autoridad pública, los que simulan, ¿sí? Simulan ser funcionarios públicos que tienen la capacidad de privar a alguien de la libertad, ¿sí? Es decir, si vos vas transitando por la calle, viene una persona que te dice, yo soy un funcionario público y trabajo en la municipalidad, esta persona no tiene facultades para privarte de la libertad. Sí la tiene aquel que vos vas caminando por la calle y simula ser un policía, y te dice, te vengo a detener, ¿sí?
si la privación de la libertad durare más de un mes. Esto es lo que yo les hacía de referencia, que la privación de la libertad se puede agravar por la duración del tiempo. Cuando nosotros hablamos de duración de más de un mes, tengan en cuenta, chicos, que no tiene que ver con una cantidad X de días, no son 30 días un mes, sino que es de fecha a fecha, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes son privados de la libertad el 14 de febrero, el mes se cumple el 14 de marzo, ¿sí? Más allá de que febrero no tenga 30 días. Tengan en cuenta eso, que es de fecha a fecha. Y en realidad, el fundamento del agravante en este caso tiene que ver con qué? Con que la mayor duración, ¿sí? La mayor duración de la privación de la libertad claramente tiene una mayor repercusión sobre el bien jurídico tutelado. Después, en referencia a los agravantes, tengan en cuenta que siempre el sujeto activo tiene que tener conocimiento y voluntad, ¿sí? No alcanza con que desarrolle la conducta del 141, sino que ese conocimiento, esa voluntad también tiene que estar desplegado para cometer las circunstancias enumeradas en el 142. El 142 bis. El 142 bis es el secuestro coactivo y figura, ¿sí? Y figura dentro del capítulo de delitos contra la libertad, pero también tiene como, digamos, un gemelo que es el secuestro extorsivo. O sea, las figuras funcionan exactamente de la misma forma. La diferencia es que en el 142 bis lo que tenemos es un sujeto activo pidiendo ¿qué cosa? Que el sujeto pasivo o un tercero ¿sí? Cumpla un determinado mandato que le requiere el sujeto activo, que ya sea que tolere algo, que haga algo contra su voluntad, ¿sí? O que deje de hacer algo. Después, con el 142 bis, chicos, no van a tener mayores dificultades para estudiarlo por su cuenta, porque en definitiva funciona igual que la figura del secuestro extorsivo. ¿Están haciendo una pregunta? Bien, supongamos que nosotros vamos a la figura del 100, me hicieron la siguiente pregunta. Si no hay conocimiento, ¿sería típico? No. Te lo voy a dar con un ejemplo. Yo privo de la libertad de manera legítima a una persona, que resulta, ¿sí? Que es un hermano mío que yo no conocía, ¿sí? Digamos que yo privo de la libertad a una persona que resultó ser mi hermano que yo no conocía. Digamos que, o sea, mi padre tuvo un hijo extramatrimonial que nunca reconoció, por lo tanto yo no conocía, ¿sí? Que era mi hermano. En este caso, como yo no tengo conocimiento de eso, no se me podría aplicar la figura agravada. La figura agravada no se podría aplicar, pero sí se puede aplicar la figura simple, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que ver es que el conocimiento y la voluntad, sobre todo el conocimiento, juegan las figuras agravadas. Ustedes tienen que conocer eso. Pero si no conocen esas circunstancias, eso no implica que no se pueda aplicar la figura básica. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, chicos. Ténganlo en cuenta en general para todas las figuras agravadas. A veces que no se pueda aplicar una figura agravada no significa que no se pueda aplicar la figura básica. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de figuras agravadas, es la misma conducta básica que tiene mayores requisitos. Si yo no cumplo con los mayores requisitos, puede seguir sosteniéndose la figura simple. ¿Sí? Muy bien. El 142 bis, que es el secuestro coactivo, eso véanlo por su cuenta porque no tiene mayores dificultades. Recuerden lo que estudiaron cuando vieron secuestro extorsivo. ¿Sí? El que me interesa es el 142 ter, que es el delito de desaparición forzada de personas. ¿Sí? El 142 ter dice, se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado de cualquier forma, privar de la libertad a una o más personas cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad, o de informar sobre el paradero de la persona. Después le menciona los agravantes y demás. Acá hay una pregunta, Julio. Preguntan si no hay conocimiento, sería típico, o va más adentro del análisis.
Habla del tipo subjetivo. No, pero esto ya se los contesté. Ah, entonces fue cuando se me cortó y no te escuché. Sí, sí, eso ya se los contesté. Bien. Les dije que si no hay conocimiento sobre las figuras, sobre los requisitos de las figuras agravadas, puede ser, ¿sí? Puede ser que estemos frente a una figura simple. Tienen que tener en cuenta eso. En el 142 ter, que es lo que es la desaparición forzada de personas, tienen un apunte del doctor Taza en lo que es penal MDQ Mar del Plata, ¿sí? Penal MDQ 2. ¿Sí? Ahí tiene explicado muy bien lo que es el delito de desaparición forzada de personas. Creo que hay otra pregunta. Sí, dice, me refería a, por ejemplo, un chofer que está llevando una caja, por ejemplo, y no sabía que era una persona. ¿Podría ser imputable, siendo que es una figura dolosa? Qué ejemplo extraño, Una persona en una caja, ¿viste? ¿Por qué lo lleva vivo? ¿Lo lleva? ¿Cómo? Primero, si vos, supongamos que es un chofer, no sé, de mí, no sé, o sea, es un chofer que lleva una persona en una caja, y si el chofer no sabía que había una persona en la caja, no le podrías aplicar la figura del 141. No es a O ti. sea, tiene que saber, ¿sí? Para aplicar una conducta dolosa, recuerden esto siempre, esto es para todo. Cuando se aplica una conducta dolosa, la persona tiene que saber, ¿sí? O sea, la persona tiene que saber sí o sí. Si no, no le podés aplicar una conducta dolosa. De eso se trata el dolo, de conocer y de tener la voluntad. Si yo soy un chofer y en una caja me mete una persona, no sé, supongamos que una red de trata mete una persona en una caja, y no, si yo soy el chofer y no lo sé, no me pueden aplicar la figura del 141. Ojo, guarda que el ejemplo ese, capaz, por las aristas o las circunstancias, podría incluso ser hasta trata de personas, ¿sí? Si el chofer no tiene el conocimiento, vos no le podés aplicar el delito de trata de personas. Ahora, en lo que es la praxis y en lo que es la realidad, es muy difícil de que un chofer diga que no sabía que en una caja había una persona. ¿Sí? Es muy difícil. No Eso me imagino cómo. ya se deberá ¿Eh? probar en el caso concreto. En el caso concreto, pero supongamos que en el caso concreto se demuestra que este chofer no sabía que en la caja o en un baúl llevaba una persona, y no le puedes aplicar la privación de la Era típico. libertad a la persona. ¿Sí? Supongamos una violación de la cuarentena, ya que hablan de la cuarentena, una persona que cambia el auto con el amigo, dice yo te llevo a vos, y resulta que el amigo en el auto tenía escondida a la mujer. ¿El amigo sabía? Y no sabía. El amigo sabía que llevaba al amigo, no sabía que llevaba a la mujer. ¿Sí? Entonces siempre en figuras dolosas, siempre tenemos que tener en cuenta que el sujeto activo tiene que conocer todo, ¿sí? Todo el suceso fáctico, todas las circunstancias que rodean a la conducta. Si el sujeto activo no conoce todas las circunstancias, y podemos tener un problema para enrostrarle una figura penal de ese tipo. ¿Sí? Muy bien. Les decía, lo que es la desaparición forzada de personas tiene un apunte muy bueno del doctor Taza. ¿Sí? Ustedes lo que deben saber de esta figura es que tiene dos partes. Primero, que es esa privación de la libertad de la persona, ¿sí? Y por el otro lado, la negativa a brindar información. Esta es una figura que resulta, o sea, es bastante compleja. Primero por la historia que tiene en nuestro país, ¿sí? Primero por la historia que tiene en nuestro país, y segundo por las repercusiones que tienen a nivel internacional. O sea, yo el otro día estaba viendo el tema de lo que es la desaparición forzada en México, y yo lo que no sabía es que ellos tienen distintos ordenamientos. O sea, en lo que es el ámbito penal, la escala penal para lo que es la desaparición forzada de personas tienen distintos ordenamientos. Es como que tienen provincias que regulan su propio código penal, ¿sí? Y un ámbito federal que regula el mismo delito de trata de personas, pero que le impone otra pena y que le impone otros requisitos. Sobre todo en México se discute el caso de, o
sea, ellos tienen una cifra atroz y se discute mucho el caso de Iguala, que son unos estudiantes universitarios que desaparecieron en un episodio bastante raro, en el cual se mezclaron fuerzas de seguridad, que se mezclaron las tres fuerzas de seguridad, la municipal, la provincial y la federal, y se mezclaron algunas personas particulares que pertenecían a un cártel de droga que era de la ciudad de Iguala y demás. Hay toda una mezcla y una confusión y responsabilidades políticas que lleva a entender, desde mi punto de vista, que estamos frente a lo que es el delito de desaparición forzada de personas. Esto lo marco ¿por qué? Porque es importante que en esta figura penal nosotros tenemos un sujeto activo o tenemos lo que dicen muchos autores, un delito de codelincuencia necesaria. Por un lado tenemos que intervienen funcionarios públicos, ¿sí? Y por el otro lado tenemos que pueden intervenir un particular o un grupo de particulares. Si nosotros vemos la figura penal, fíjense que dice que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. ¿Sí? Esta norma penal plantea eso, siguiendo lo que es la Convención contra la desaparición forzada de personas y demás. Lo que plantea es que tiene que existir una autorización del Estado, ¿sí? O que tiene que existir el apoyo, o que tiene que existir la aquiescencia. Esto no significa que tengan que estar dadas esas tres condiciones, sino que se pueden dar o una o otra, o sea, con que se dé una ya alcanza. ¿Sí? Esto lleva a distintos autores a nivel nacional a discutir si esta figura penal se puede cometer durante épocas de democracia. De Luca sostiene que no, ¿sí? De Luca sostiene que no, que estas son figuras que si nosotros analizamos la Convención de Desaparición Forzada de las Personas, tiene que ver con lo que son delitos contra la humanidad, ¿sí? Que son ataques, ahí relaciona o menciona que son ataques generalizados, ¿sí? Contra un determinado sector social, ¿sí? Todas las condiciones que merecen o que tienen en cuenta los delitos de ese nivel, ¿sí? Los delitos de lesa humanidad. Que distintos son delitos internacionales. Los delitos internacionales son otra cosa. Acá estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Bueno, De Luca sostiene esta posición, que durante la democracia no podemos hablar, ¿sí?, de desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque no existe ese ataque generalizado, sistematizado, organizado contra un sector social. Sin embargo, desde la jurisprudencia, en un fallo de casación que tiene que ver con un caso que es el de Luciana Arruga, se lo trató o se habló de una desaparición forzada de personas en democracia, ¿sí? Este chico de Luciana Arruga fue desaparecido, ¿sí? Por agentes de la policía que se negaban a brindar información. En primera instancia se presentó una búsqueda de personas, ¿sí?, un expediente que no avanzó, después se planteó un habeas corpus, ¿sí? Lo que se dijo en primera instancia frente al habeas corpus es decir, no, este tema se está tratando en el expediente aquel que es de averiguación de paradero. Eso fue apelado, fue a Cámara. Cámara confirmó la primera instancia y después llegó, ¿sí?, a la Cámara Nacional de Casación Penal. La Cámara Nacional de Casación Penal entendió que estábamos frente a un delito de desaparición forzada de personas. Entonces, en esto van a ver que ya tenemos una primera discusión. Algunos que entienden que se puede aplicar en democracia y otros entienden que no, ¿sí? Sobre todo los que entienden que no por las características que tienen los delitos de lesa humanidad. Muy bien. Les marcaba, ¿sí?, que el fallo es el de Luciano Arruga. Fallo de Cámara, si lo buscan como Cámara Nacional de Casación Penal, Luciana Arruga, les va a aparecer, ¿sí? Muy bien. En esta figura penal, ¿sí?, tenemos que se ataca como bien jurídico tutelado la libertad de las personas y también se ataca lo que dicen algunos autores, la integridad de la persona, ¿sí?, la dignidad de la persona. Otros autores también agregan que esta figura penal lo que también ataca es la garantía, ¿sí?, es la garantía de poder acceder a una instancia judicial, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Ustedes recuerden la etapa del proceso, ¿sí? Lo que se hacía era, como utilizaban en la jerga, era chupar a determinadas personas, ¿sí?,
y esas personas no quedaban registradas en ningún lugar. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cuando Videla hizo esa manifestación de que los desaparecidos no están, que están por ahí, lo que tiene que ver era eso, era un instrumento o un aparato que utilizaban ¿para qué? Para excluir de la protección judicial a determinadas personas. ¿Sí? Al no figurar estas personas en ningún lado, nadie podía articular ninguna medida de carácter judicial para que estas personas o recuperaran la libertad o que se las sometiera al debido proceso. ¿Sí? Por eso algunos autores entienden que además de afectar la libertad, la dignidad de las personas, lo que se está afectando es esa garantía prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿sí? La garantía del acceso a la justicia. Yo estoy hablando del 18 en la Constitución Nacional en estado de democracia, ¿sí? No estoy, porque en la época, ¿sí?, del proceso, primero, esta figura penal no existía, y segundo, las garantías constitucionales estaban totalmente suprimidas. Otra cosa que corresponde que les marque, ya que hablé de eso, es que los juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante, en el caso de desaparición forzada de personas y demás, no se llevan adelante por el 142 bis, perdón, el 142 ter, sino que se lleva adelante por las figuras previstas en el 141, 142 y 143. ¿Sí? Estas normas fueron introducidas para poder juzgar los delitos de lesa humanidad a través de algunos principios de derecho internacional público, ¿sí? Estas normas de derecho internacional público se entiende que son jus cogens, lo que significa que ningún Estado puede dejarlas de lado, ¿sí? Entonces, como ningún Estado podía dejarlas de lado, la Corte Suprema entendió que cuando estamos hablando de delitos de lesa humanidad no se podía hablar de prescripción. ¿Por qué? Porque estas figuras en el ámbito internacional eran consideradas, ¿sí?, imprescriptibles. Entonces, como el Estado argentino, ¿sí?, se sujetaba a estas normas, con esas características obligatorias, entonces claramente estaba obligado y estaba facultado para perseguir los delitos de lesa humanidad. Muy bien, hecha la aclaración, el 142 ter, ¿sí?, el 142 ter, como les decía, tiene dos partes. La primera, que tiene que ver con esa privación de la libertad, ¿sí?, que tiene que ver con esa participación de aquellos agentes que pertenecen al Estado y con la intervención, ya sea de particulares o no. Y la segunda etapa, que tiene que ver con esa negativa a brindar información, ¿sí? La figura del 142 ter va a estar consumado ¿cuándo? Cuando se dé esa negativa, ¿sí? Cuando alguien vaya a preguntar a una institución, a un organismo oficial, ¿sí?, por el paradero de otra persona que sabe que fue levantada, por ejemplo, por la policía, y no se le reconozca que está privado de su libertad en una comisaría y demás. En el momento que nosotros tenemos, ¿sí?, esa negativa a brindar información, la figura del 142 ter se encuentra consumada, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta lo que les marqué hace unos minutos, que es esto de la codelincuencia necesaria. Si nosotros no tenemos la participación de algún organismo oficial o estatal, entonces difícilmente nos encontraremos frente a esta figura, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta, chicos, que la figura exige eso, exige el apoyo, la autorización o la aquiescencia. En el caso de Luciana Arruga, más allá de que uno esté de acuerdo o no de si se puede aplicar esta norma en democracia, se daban esas características. La familia, ¿sí?, la familia de esta persona había ido a reclamar tanto judicialmente como a la comisaría que lo había captado, ¿sí? Y siempre existió una negativa, hasta que un día apareció, creo que a 8 cuadras del lugar, apareció muerto a 8 cuadras del lugar y estaba enterrado en un lugar. Muy bien. Antes de que se termine la clase, les remarco que esto lo pueden ver muy bien en el blog del doctor Taza, que es Penal 2 MDQ. Si no, Alan después se lo pasa por si no saben cómo ingresar y demás. Este delito en particular está muy bien explicado ahí, ¿sí? La desaparición forzada de personas se puede agravar, ¿sí?, si resultare la muerte de la persona o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona mayor de 18 años, una persona menor de 18 años o una persona mayor de 70 años,
o una persona con discapacidad, la misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de personas. En este caso, claramente la figura se agrava por la condición de la víctima, ¿sí? La situación de vulnerabilidad, además de la conducta, la situación de vulnerabilidad de la víctima, como puede ser un menor, como puede ser una mujer embarazada, como puede ser una persona mayor, ¿sí? La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y la mitad del mínimo respecto a los autores, partícipes que liberan a la víctima, ¿sí? En este caso, la escala penal se reduce, ¿por qué? Por la participación activa de uno de los autores o partícipes para ayudar en la liberación de la víctima, ¿sí? Tiene que existir esa participación, ¿no? O sea, si la víctima se libera por otras cuestiones que son ajenas al accionar del sujeto activo o de este partícipe, claramente no se aplicaría este atenuante, ¿sí? Este sujeto, para ser acreedor de ese atenuante, tiene que tener una participación activa. Creo que hay alguna pregunta. Ah, no, era algo que no había visto. Después, creo que me pasé por alto si resultare la muerte de la víctima, ¿sí? En el caso de resultado, es como les vengo diciendo, ¿sí?, en estas clases. La conducta se agrava por un resultado. En este caso es la muerte de la víctima, ¿sí? Eso era lo que había sucedido en el caso de Luciana Arruga. Teníamos, por un lado, la desaparición forzada de personas, pero por otro lado también teníamos que había aparecido muerto, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? ¿No levanta la mano nadie? Bueno, les aviso que la semana que viene... El atenuante, van a... pregunta Julio, si lo puedes repetir. A ver. Sí, el atenuante... Ya te lo digo, a ver. La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse... ¿me escuchás, Alan? ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha, se escucha. La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida. Yo les decía que para que sea aplicable el atenuante, tiene que haber un accionar positivo del sujeto activo, ya sea que sea un autor o un partícipe, ¿sí? O tiene que ayudar a liberar a la víctima, o tiene que proporcionar información, o incluso tiene que ayudar a la víctima, ¿sí? Imagínense que yo soy uno de los policías que participó en el secuestro de Luciana Arruga, ¿sí?, que lo tenemos escondido en un determinado domicilio, que yo sé lo que va a pasar, y para qué, para no participar de la muerte de este chico, sabiendo que la situación es gravísima y que se va a agravar más, yo lo que hago es ayudarlo, ¿sí?, a que se escape, a que se libere. Como yo tengo miedo también a las personas que participaron conmigo en el hecho, lo hago de una manera, ¿sí?, que los otros autores no se enteren. O le brindo una información a la gente que está investigando, o ayudo a que se escape. En ese caso, mi accionar es positivo, ¿sí? Mi accionar es positivo y por lo tanto podría aplicarse el atenuante en lo que es la escala penal, ¿sí? Esto del atenuante significa que va a ser merituado al momento en que se imponga una pena, ¿sí? Porque si yo lo ayudo a escapar, no significa que la conducta es atípica, no. Significa que a mí me van a poner una escala, ¿sí?, penal mucho menor, ¿sí?, al resto de los autores. Por eso soy acreedor de ese atenuante. Fíjense, chicos, que esto de los atenuantes y demás que operan de esta forma, lo van a ver mucho en lo que es delitos de trata de personas y delitos de narcotráfico, ¿sí? En estas figuras, más que nada, primero porque son cuestiones de política criminal que están orientadas a descubrir grandes maniobras y demás que que de otra forma serían muy difíciles de descubrir. Incluso lo habían aplicado en los secuestros extorsivos cuando fue la etapa de Bloomer y demás.
son políticas criminales que están orientadas a eso, ¿sí? A hacer cesar una determinada situación, que a veces por la complejidad, ¿sí?, pueden durar demasiado en el tiempo, sobre todo en el caso de los secuestros extorsivos. Muy bien, ¿alguna consulta? ¿Ninguna otra consulta? No, no hay nada en el chat. Bueno, el jueves que viene van a tener clases con Luciano Bianchi, ¿sí? Creo que va a dar un tema del doctor Taza. Así que yo después lo voy a gestionar con vos, eso, Alan, ¿sí? El tema de Vale. clase y de la identificación y demás. Y seguramente conmigo vamos a tener clases el viernes, que vamos a volver a repasar el 142 ter, y después nos vamos a meter en la figura del 143 y el 144 bis, ¿sí? El 144 bis tiene que ver con lo que son apremios ilegales, severidades, ¿sí? Y el 143 va a tener la particularidad de que tenemos sujetos activos especiales, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto sujetos activos particulares, y en este último caso que les mencioné, que es el 142 ter, con la intervención, ¿sí?, de personas que pertenecen a la función pública. A partir de la clase que viene vamos a ver delitos, ¿sí?, en los cuales tenemos un sujeto activo especial, que son los funcionarios públicos, que tienen las facultades para privar, ¿sí?, de la libertad a una persona. Otra cosa que les quiero aclarar, yo les voy a tratar de subir un apunte de todo esto, ¿sí?, para que vengan a la clase de la semana que viene con los interrogantes que tengan sobre el tema, ¿sí? Bueno, me despido si no hay ninguna otra pregunta. No, Bueno, Alan, Julio. Nos vemos, abrazo.